futuro lleno de esperanza preparas para mí. Con tu palabra has prometido que si de corazón te buscaré, te dejarías encontrar, restaurarías mi bienestar. Tus planes son de bienestar para mí, un futuro lleno de esperanza preparas para mí. Con tu palabra has prometido que si de corazón te buscaré, te dejarías encontrar, restaurarías mi bienestar. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Yo confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Oh, sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti. Confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Oh, mi salvación está en ti. Capítulo 16 de Génesis. Pero vamos a dividir este capítulo 16 en dos secciones para entender un poco mejor lo que está pasando en esta historia interesante. Y estamos viendo la vida de Abraham. Todos conocen a Abraham. Los judíos conocen a Abraham. Los árabes también conocen a Abraham.
y es una persona respetable hasta la fecha. Pero la primera sección vamos a titularla Sarai da a Agar, su sierva, a Abraham. Sarai da a Agar, su sierva, a Abraham. Ese va a estar en el versículo del 1 al 6. Y la segunda parte vamos a ver, Agar huye de Abraham y Sarai. Una vez más, Agar huye de Abraham y Sarai. Y eso va a ser del versículo 6 al 16. Y antes de comenzar, vamos a entender lo que sucedió en el capítulo 15. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en el capítulo 15? Dejamos a Abraham en medio de ¿qué? De un pacto. Y dice así que y Dios se presentó como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. ¿Se acuerdan cómo Abraham había partido esos animales, se lo había puesto? Y eso es lo que usualmente hacían como un pacto. Y se acuerdan también que Dios le dio una promesa a Abraham que le iba a dar las tierritas, ¿verdad? Y aquí vemos el pacto de Dios con Abraham. Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué? Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y no era como nosotros lo veíamos siempre que hacemos un contrato en el carro, vamos al DMV, ¿no? Y nos dan ese contrato, ese título, ese pink slip, como dicen los americanos. En este caso, en aquellos tiempos, no había DMV, ¿no? En esas oficinas. Sin embargo, cada vez que ellos hacían un pacto, partían esos animales. Y vieron también cómo observamos en el capítulo 15, cómo es que comenzó a Abraham a hacer esas partiduras de animales, ¿no? Y esos animales específicos, ¿no? Y se veían algo muy horroroso. Pónganse a pensar, animales partidos, medio y que dos personas tenían que caminar sobre esos animales, ¿no? En medio de toda esa sangre. Así era como era el pacto en aquellos tiempos. Y vemos también cómo es que produjo un sueño a Abraham y se quedó dormido, ¿no? Espantándole las moscas, ¿no? Los buitres rondando sobre esos animales y Dios no se aparecía. Sin embargo, Dios se apareció y fue un pacto unilateral. No sé si ustedes han escuchado en las noticias, el presidente ha hecho un acuerdo unilateral, ¿no? Eso realmente es un pacto de un solo lado. Y en este caso, este era el pacto de Dios. No el pacto de Abraham. No es como nosotros decimos, Señor, te prometo que ya no voy a tomar. Y estamos prometiendo y prometiendo. Sin embargo, fallamos. Señor, te prometo leer la Biblia todo el año. Y comenzamos el día número 1 del año, bien, hasta nos pasamos del límite, ¿no? Estoy bien, estoy adelantado. Pero el tercer día ya estamos atrasadísimos, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere una relación. Y aquí en el versículo 1 vamos a ver a Sarai que propone a Abraham que tenga un hijo a través de Agar. Y fíjense lo que dice así en el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Híjole, ¿ah? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril, perdón? ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahora, ¿cómo es que salió Agar siendo egipcia? No sé si ustedes se acuerdan cuando hubo un tiempo de hambruna, un tiempo de hambre, que Abraham se fue y dice, hay hambre aquí, tenemos que hacer algo al respecto. Y vámonos a Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Y no solamente eso, pero hace mentir a Sarai. ¿Sabes qué? Diles que eres mi hermana porque me van a matar. Y tú siendo hermosa. Y la regañada que le da el rey, ¿no? Diciendo, ¿por qué me mentiste?
y lo regresan de nuevo al pobre Abraham. Y vemos ahí que en el capítulo 12 de Génesis, esa es la historia, pero vamos a ver el 16, dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos. He ahí todo lo que él trajo de ese lugar, de Egipto. Y ahí vemos la palabra siervos, de ahí viene Agar. Criadas también, asnas y camellos. ¿Ya? Y ahí vemos de dónde salió Agar, ¿no? Y por qué está con ellos. Ahora después dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Ahora, quizás nosotros viendo así este pasaje, a lo mejor dije, híjoles, pues qué disparate dijo Sarai, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, no? Y qué cosa tan horrorosa podemos decir las mujeres, ¿no? Llegándose a la criada. Pero sin embargo, viendo un poquito de los antecedentes de aquellos tiempos, era una costumbre. Realmente si una mujer era estéril, el hombre podía allegarse con la criada y tener hijos. Y no solamente eso, pero esos hijos serían hijos como si fueran legítimos. En este caso sería de Abraham y de Sarai. Y a veces me pongo a pensar en los tiempos de hoy, ¿no? Cuando una mujer no puede tener hijos, ¿no? Y entonces lo ponen de esta manera, no rentan a las mujeres para que ella pueda tener hijos, ¿no? Y le ponen y hacen algunas cosas para que la mujer pueda embarazarse, ¿no? Y a veces me doy cuenta, wow, eso es de los tiempos de los tiempos bíblicos. Pero bueno, he ahí la razón por qué Sarai dijo esto, porque realmente era una costumbre. Ahora, poniéndonos a pensar un poquito de esto, quizás a lo mejor estaban ahí comiendo, tomándose un cafecito, un tecito juntos, ¿no? Y observando a Abraham y Sarai, ¿no? O contemplando algo, o hablando juntos en una buena conversación. Y quizás Sarai, al haber escuchado de esa promesa que Dios le dijo a Abraham, dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Abraham? ¿Sabes qué, viejo? Pues mejor allégate a mi sierva Agar, porque quizás yo puedo ser el obstáculo de esa promesa, ¿no? Y quizás en medio de esa preocupación pudo haberlo hecho Sarai. Quizás una actitud de poder ayudar a Dios. Pero he ahí el problema. Sarai, viéndose ella misma en su condición, tratando de hacer algo posible, la promesa de Dios. Fíjense lo que dice Ginsberg, y cita una tradición judía que dice que antes que vinieran a vivir a la tierra prometida, Abraham y Sarai veían su esterilidad como un castigo por no estar viviendo en la tierra prometida. O sea que, porque no estaban en la tierra prometida, eso es el problema, ese es el castigo. Sin embargo, ellos ya habían vivido 10 años en la tierra prometida y todavía no tenían hijos, ¿verdad? Aunque esta costumbre de madres sustituidas era común y aceptada en aquel día, no significaba que era bueno esto. Dios no les había ordenado esto. No consultaron con Dios. Quizás a lo mejor hubiera podido dicho Abraham, ¿sabes qué? Pues consulto con Dios y ver qué es lo que podemos hacer. ¿No lo creen? Sin embargo, no lo hizo. Una mala decisión que costaría mucho, mucho, mucho hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 3 y 4 vemos Abraham acuerda con la sugerencia de Sarai. No le dijeron 2 veces a Abraham. Y dice así el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Noten ahí, 10 años. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió,
y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 10 años habían pasado. Y cuando son 10 años, creo que es momento de hablar de la paciencia, ¿no? Cuando tu hijo dice, papá, cómprame este juguete, o la hija dice, cómprame este vestido, y tú le dices, mañana, híjoles, comienzan a contar los días, ¿no? O si le dices, el fin de semana te lo compro, o en 10 días te lo compro. Para ellos los 10 días son como 10 años, ¿verdad? Y para nosotros los adultos, 10 años es como una eternidad. Y vemos aquí, después de esa sugerencia, 10 años después no ven nada. Esperar el cumplimiento de la promesa de Dios por mucho tiempo trajo, ¿qué trae? Cuando tú esperas, ¿qué es lo que trae eso? Desánimo, ¿no lo crees? Viene un desánimo en tu vida. Cuando tú estás esperando algo y no viene. Y todavía así dicha promesa no se cumplió después de otros 13 años más tarde. Oh, interesante. O sea que 10 años después tuvieron al hijo Ismael y después de 13 años más. Estamos hablando que desde ese punto 23 años después sucedió la promesa. Gran espera, ¿no? Pero sucedió algo interesante. Dios te dice, espera. Y tú dices, no, mejor la manzana. No, espera, espera en el Señor. No entendemos el perfecto plan de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros debemos esperar. Y escucha esto, algo interesante acerca de una persona llamada Barnhouse. Y escucha esto, dice, es mucho mejor recibir la ayuda de Dios que intentar ayudar a Dios actuando en la carne. Los que realmente son celosos de Dios con frecuencia buscan fruto sin haber muerto primero. Desgraciadamente, mucho de la obra cristiana se hace de esta manera. Y mientras que las personas piensan de esta manera, el hijo que nace nunca puede ser el heredero. La obra cristiana que se hace solamente por celos y esfuerzo humano, una vez más, la obra cristiana que se hace solamente por celos y esfuerzo humano, sin considerar al cuerpo como muerto, y Sarai ya casi muerta en este caso de la historia, puede producir grandes campañas de avivamiento. ¡Wow! Hermoso. Pero donde pocos se salvan. Y muchos miembros de la iglesia son como cizaña en el trigo. Interesante, muy interesante. Producimos un mal fruto de nuestra siembra. Un gran problema, ¿no lo creen? Por lo tanto, siempre tiene que morir dentro de nosotros el yo, el ego. Fíjense lo que dice Jeremías 33, del 7 al 9. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Importante palabra en este versículo. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso es eso, ¿no? Y el versículo que todos conocemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos.
Con Dios no podemos errar. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta ¿es bueno esperar? Sí, sí lo es. En el siguiente párrafo de este versículo, regresando a la base de Génesis 16, dice que Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió. Ahora observamos a Abraham actuando ¿en qué? En la carne. Acordó inseminar a Agar y no estaba confiando en Dios de proveer un heredero por medio de Sarai. Triste, ¿no? Vemos aquí cómo Sarai sugiere eso. Y ahora vemos a Abraham siendo parte también de ese error. Ahora, observando esta situación, esta acción, no es de que realmente ellos tuvieron un romance sensual para que todo esto sucediera. En aquellos tiempos se dice que era algo común y se dice que la mujer, en este caso Sarai, y la otra mujer, en este caso Agar, se sentaba en las piernas y era un proceso como si fuera el proceso de hoy, de poder inseminar a la persona, a la mujer. Y también no solamente en ese caso sucedió, pero vemos también en Génesis 30, más adelante, igual sucedió con Raquel, que era estéril, y dio Bilha a Jacob. Es más, en versículo 3 de ese capítulo dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y era una forma de que ellos hacían esa acción. Ahora, no hay mucha seguridad en que esto pueda haber sucedido con Agar, y no solamente de inseminar, pero también es de tener al hijo. Pero de acuerdo a la historia de en aquellos entonces, era más posible y razonable que hubiera podido suceder en este caso con Agar. Pero bueno, punto y aparte, sucedió todo eso. La obra en la carne. Y ahora en el versículo 5 y 6 vamos a ver las consecuencias. El enojo de Sarai contra Agar. Y dice así, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Aquí la palabra mi afrenta sea sobre ti. Sarai culpó a Abraham de todo esto. Es tu culpa, Abraham. Ahora, ¿será la culpa de Abraham? Viendo la historia, quizás las mujeres pueden decir, sí, o maybe no, quizás no. Pero ¿saben qué? Sí fue la culpa de Abraham. ¿Por qué? Porque estuvo falto de liderazgo espiritual. Se dice que el hombre es el líder del hogar, ¿no? El líder espiritual de la casa. ¿Qué hubiera podido haber hecho Abraham en este caso? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Sarai? No, estás mal. No, tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que pudo haber hecho ella. Sin embargo, Abraham dice, no, pues hay que hacerlo, pues ya ni modo, ¿no? Hay que intentarlo. Y ese es el error. Y no solamente eso, pero le puso toda la carga a Sarai. Bueno, pues ahí está el hijo, pues ahí está, ¿no? Y es por eso que dice, ahí Sarai, ¿no? Prácticamente él como que se deshizo de esa responsabilidad. Aún así siendo padre de este hijo Ismael. Y luego cuando dice, me mira con desprecio. Vas a pensar a una persona en tu vida que te mira con desprecio. ¿Eh? Qué feo es. Y aquí comenzó la consecuencia de la mala decisión. Sarai no aguantaba haber dicho desprecio. Ver a Agar embarazada
sintiéndose superior a ella. Imagínense, en aquellos tiempos, una mujer estéril era algo que dices, man, qué tan bajo he caído. Triste. Y puedo observar hasta ahí cómo se sentía, ¿no? Y aún así, sabiendo el hijo de la promesa, ¿no? Pienso que incrementaba más esa situación, esa tensión entre ellas dos. Y aquí dice, tu sierva está en tu mano, ahí está. Tómala y haz lo que tengas que hacer. Haz con ella lo que bien te parezca. Lo bueno de Abraham, ya no queremos echarle tantas piedras a Abraham, pobre Abraham, ¿no? Tanto responsabilidad. Pero ¿saben qué? Lo bueno de esto es que realmente le hizo caso. Lo bueno de él es que puso su relación con su esposa en primer lugar y tomó acción al respecto, ¿verdad? Cuando hay situaciones en medio de un matrimonio y esto pasa, entonces el líder espiritual tiene que ver la Escritura y decir, eso es lo que vamos a hacer y vamos a tomar acción. Vemos estas situaciones tan complicadas y difíciles, muchas veces suceden por nuestro pecado. Póngase a pensar. Y a veces me da tristeza como la gente incrédula dice, ¿por qué Dios deja pasar todas estas cosas, no? Dios no es justo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? ¿Y por qué está esa hambruna? ¿Y por qué tanta situación? ¿Por qué el conflicto en Arabia y tantas cosas? ¿Sabes por qué? No fue la voluntad de Dios. Dios es bueno. Desde el principio vemos que Dios dijo no es bueno. Y nosotros le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? Y no es justo. Y por eso no creo. Y a veces usan esa excusa. Pero ¿saben qué? Algo interesante que podemos nosotros observar. Es porque todas estas cosas sucedieron. Porque en primera, y escuchen esto, Abraham, ¿se acuerdan de su sobrino Lot que se lo llevó? No fue la decisión de Dios. Dios nunca le dijo, ¿sabes qué? Sal de las tierras y llévate a tu sobrino Lot. Tampoco le dijo Dios a Abraham, ¿sabes qué? En medio de esta hambruna, Abraham, yo quiero que te vayas a Egipto porque está pesado aquí. Te vas a morir de hambre. Nunca le dijo eso. Esas decisiones fueron tomadas de parte de Abraham. Y lo peor, ahora en esta situación de tratar de ayudar a Dios con el hijo de la promesa. Y se llega a Agar. Nunca hubiera sucedido todo esto si Abraham hubiera escuchado a Dios, si Abraham hubiera acudido a Dios. ¿No lo creen? Señor, en medio de esta hambruna, ¿qué quieres que haga? Oh, voy a descender maná del cielo. La primera vez sería, ¡qué hermoso! Señor, en medio de mi sobrino, la situación, su padre ya no vive. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo lo voy a cuidar. Nunca intercedió por él. Señor, ¿qué es lo que va a pasar con el hijo de la promesa? Tengo a mi siervo Eleazar, pero es mi siervo. Y vemos más adelante lo que Dios le dice a él. La segunda parte, Agar huye de Abraham y Sarai. Versículo 6 a 16. Fíjense lo que dice en la segunda parte. Ahora, veamos lo interesante aquí, en el versículo 6, en la segunda frase. Y vamos a ver, el ángel de Jehová aparece a Agar y la instruye. Y dice así, y como Sarai la afligía, ¿y qué pasó? Ella huyó de su presencia. Ya no aguantó Agar. That's it, no más. Me voy de esta casa. Y fíjense lo que dice el 7 de Génesis capítulo 16, versículo 7. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Versículo 8 dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora.
Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí vemos que ella huyó de su presencia. Cuando Agar escapó de aquella situación difícil, ¿qué es lo que pasó? El ángel de Jehová. Algo interesante aquí. Y aquí se refiere a la presencia de Jesús antes de su encarnación. ¡Ah, qué hermoso es! La halló junto a una fuente de agua en el desierto. Y cuando estaba leyendo esta parte, me imaginé siempre cuando Jesús estaba cansado y fue a esa fuente y encontré a esa mujer que samaritana. Interesante. Pero aquí dice que se le apareció el ángel de Jehová a Agar. Y algo que más me hace asombroso es que el ángel de Jehová, siendo Cristo Jesús, no se le apareció a Abraham. Si nosotros pensamos esto, y quizás viendo la importancia de cada personaje en la Biblia, ¿por qué no se le apareció a Abraham? Dijo: Abraham, vete sobre Agar porque se acaba de ir. No, el ángel de Jehová, ¿a quién se le apareció? A Agar. Ahora, ¿qué podemos entender con esto? Y fíjense, Jesús se apareció no a un hombre, sino a una mujer. No a Abraham, el padre de la fe, sino a alguien que está huyendo de la familia de la fe. En este caso, Agar. En este caso podría ser tu caso. ¿Y qué me hace entender esto? Que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor, como dice Lucas, ¿qué pasa con el buen pastor? Deja a las 99 y se va por la oveja perdida. Ese es el buen pastor. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Cristo Jesús con Agar. Y vemos ahí la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Cómo es que llega con Agar y se le aparece? ¿Y qué es lo que le dice a Agar? Dos palabras importantes para nosotros que nos alejamos. Vuélvete y sé que sumisa. Muy importante, muy importante. En otras palabras, si nosotros podemos decirlo así, haz una vuelta en U. Regrésate, ¿verdad? Arrepiéntete. Eso es, arrepentirse. Ese es el significado. Es cuando nosotros vamos en una dirección equivocada. Y cuando dice el Señor en nuestras vidas, haz una vuelta en U. Vuélvete y sé sumisa. Arrepiéntete, en otras palabras. Dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios manda a Agar que haga algo muy difícil. No fue fácil para Agar. Y ponte a pensar en tu vida como cristiano, que te alejas de Dios. Y te dice Dios: vuélvete y sé sumisa. Es difícil, es muy difícil. Pero aquí Dios le manda volver a su terrible situación anterior y someterse a Sarai. Versículo del 10 al 12 vemos la promesa de Dios a Agar. Ahora es algo más interesante, que Dios le da una promesa a Agar. Versículo 10 dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¡Wow! Una descendencia muy grande. Además, versículo 11, le dijo al ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, Dios tiene planes también grandes para el hijo Ismael. Interesante, ¿no es? Dios nunca desechó a Ismael. Dice: no, sabes que él es hijo del pecado, no más, borrémoslo del mapa. No,
aquí le está dando una promesa también grande. Y eso es lo bueno de Dios. La misericordia y la gracia de Dios, que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y así es. Y dice, te voy a hacer una nación grande, el padre de todos los árabes. Esto es la batalla que nosotros aún hoy en día tenemos con los árabes y los judíos. Y si ahorita tú ves las noticias, siempre están a diario. El conflicto árabe. Los judíos, se dice que los judíos son una copa que hace temblar a las naciones. Y vemos al ministro Netanyahu, ¿no? Y realmente para mí fue un honor servir la mesa al ministro Netanyahu un día. Y pude la oportunidad de platicar con su esposa. Y digo, man, this guy, eso es algo privilegiado, ¿no? Que nunca pensé en mi vida. Sin embargo, ese es el pueblo de Dios. Y aún así, en medio de esta situación de Abraham y Sarai, el hijo que tuvo con Agar, ahora es porque eso nosotros tenemos esos conflictos allá en el Medio Oriente, peleándose siempre. Tanto los judíos como los árabes, ellos dos son descendientes de Abraham. Muy interesante también. Ahora podemos ver, eso es el origen del conflicto. Por solamente Abraham ayudarle a Dios. Cuando fue a Egipto y cuando acordó inseminar a Agar. Y esos son los resultados. En la segunda parte dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y ustedes pueden observar a los árabes cómo son. La palabra fiero significa atacar con crueldad, agresividad y furia. Y eso lo podemos ver. Eso es realmente pesado. Y lo podemos ver hoy en día. La última parte, la tercera parte, vemos la bendición y protección de Dios hacia Agar e Ismael. Y dice así el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por el cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar a Ismael. Agar Ismael. Era Abraham de ¿cuántos años? 86 años, cuando tuvo Ismael. Estaba jovencito, ¿no? Cuando Agar dio luz a Ismael. 86 años tenía Abraham. Ahora, Ismael es el primer hombre en la Biblia que recibió su nombre antes de nacer. Y más adelante ustedes van a ver otros nombres, pero aquí Ismael es el primero. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Aparentemente Agar se volvió con un corazón sumiso. Pónganse a pensar cuando Agar regresó con Abraham y Sarai. Quizás llegó en una actitud buena, ¿sabes qué? Pues encontré al ángel de Jehová y me dijo que me regresara, que me volviera con ustedes y que me hiciera sumisa, ¿no? Y también me dijo que el nombre del hijo que voy a tener iba a ser Ismael, ¿no? Fue obediente, ¿no? Pueden pensar, ella pudo haber dicho otra historia, ¿no? ¿Sabes qué? Me encontré al ángel de Jehová y no, ustedes tienen que someterse a mí. Hubiera estado diferente ahí la situación. Pero no lo fue así. Ella obedeció. Qué hermoso es eso. La obediencia siendo Agar una egipcia. Ella obedeció a Dios, al ángel de Jehová, y se sometió. Y todo sucedió de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y se le llamó nombre al niño Ismael. Escucha esto. Si buscamos cambiar nuestras vidas, si buscamos cambiar nuestras vidas, circunstancias, saldremos de lo malo y caeremos en lo peor.
Tenemos que estar triunfantes donde estamos. La carne quiere huir, pero Dios quiere demostrar su poder exactamente donde hemos experimentado más vergüenza. Interesante. La pregunta es, ¿por qué estás huyendo de Dios si lo estás haciendo? El Señor te dice, regresa. Ahora, examinemos nuestro corazón. Hemos aprendido algo interesante hoy en día. Se dice que nuestro buen pastor deja las 99. Imagínense. Y se va por la perdida. ¿Y saben qué? Cuando leí esta parte, me volví a recordar de esa parte cuando yo estaba en el rancho. Y en el rancho teníamos unas gallinas así en un cerrito. Y de repente entró un coyote y empezó a perseguir a las gallinas. ¿Y quién cree que pasó? No es que me eché a correr y me protegí. ¡Ay, un coyote aquí! No. Agarré la escoba, el palo de la escoba. No sé, siempre tiendo a agarrar un palo de la escoba. Mi esposa dijo, hay un coyote afuera de la casa, y agarré un palo de la escoba. Y me dice, ¿por qué traes el palo de la escoba, papi? Dice Matthew. Es que es mi cetro. Y agarré el palo de la escoba y corrí lo más fuerte que pude. Y entré al corral y el coyote me vio y tuvo miedo. No, yo tuve miedo más que él quizás, ¿no? Pero lo pude ahuyentar. ¿Y saben qué? Hirió a la gallina. La hirió. Y la lastimó. ¿Y saben qué es lo que pasó? No es de que dije, ay, no, híjoles, me voy a ensuciar, ¿no? Como buen ranchero, agarré a la gallina. Y le di, no le di CPR, ¿ah? Pero la traté de reavivar. Y pude echarle cositas que tenemos ahí para los animales. Y me dio lástima la gallina. Dije, no la pude rescatar del lobo feroz. Y lo peor es que regresó el coyote. Y dije, no me tiene miedo este coyote. Sin embargo, ya nunca regresó. Hasta que después, otros días después, lo vi en la carretera. Y todavía se me quedó viendo como, tú eres el buen pastor, ¿no? Sin embargo, yo puedo ver aquí de este buen pastor que dejó a las 99 y se fue por aquella que estaba perdida. Lamentablemente esta gallina murió al siguiente día. Y vemos aquí, ¿no? La tristeza. Dije, qué triste, ¿no? Hubiera estado gozoso de poder, así como si ustedes te das cuenta en Lucas, dice que el pastor, cuando salvó a esa oveja perdida, ¿qué pasó? Llegó contento, gozoso. ¿Por qué? Porque pudo rescatar a esa oveja. Y no solamente eso, pero les comentó a las otras personas acerca de su hazaña. Mi historia es triste. No estuvo contenta. Sin embargo, vemos el corazón de nuestro Señor Cristo Jesús, el buen pastor. No fue con Abraham, no fue con Saraí, fue con Agar, aquella oveja perdida. Y creo que para nosotros es algo interesante. Y Dios nos dice, si nosotros somos ovejas, Él te dice, regresa, regresa. Y también te dice, vuelve a los caminos de Dios y sé sumiso. ¿Y saben qué va a pasar? Así como tenía planes con Ismael y con Agar, y le dio una promesa, el Señor también tiene promesas para nosotros. ¿Sí qué? Si nos arrepentimos. Si nosotros damos una vuelta en uno. Pero ¿saben qué? Lamentablemente nuestra humanidad, y más nosotros hombres como machos, que te dan una dirección y no quieres ver el Google, el GPS. ¿No? Yo sé por dónde voy. Y ya cuando estás más perdido que nunca, ya estás en Tijuana, en México, y todo estás perdido.
entonces ya ves el GPS y dices, qué perdidota estoy. Que nuestro corazón pueda ser un corazón de arrepentimiento. Y el Señor está dispuesto para perdonarnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué hermoso nosotros podemos ver, Señor, el hecho de que tú te presentaste en Agar. Padre, quizás sintiéndose desalentada, Señor, el hecho de que ella iba a tener un hijo, Señor, y en medio de ese desierto, Padre. Pero sabemos, Padre, que tú te presentas y tú le dices lo que tiene que hacer, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que en nuestro corazón, si nosotros estamos huyendo, Señor, de ti, Padre, queremos verte. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Y Padre, de la misma manera, queremos dar vueltas, Señor, e ir por el camino correcto, Padre. Padre, tú eres nuestro buen pastor, Señor, que siempre cuidas de nosotros y tienes tantas bendiciones espirituales para cada uno de nosotros, Señor. Quizás dentro de nuestra humanidad, Señor, aún así como cristianos, de tratar de poder ayudarte a ti, Señor, en tomar decisiones, Padre, que consideramos a veces en medio de nuestra humanidad ser buenas. Sin embargo, podrían ser contraproducentes en nuestra vida, Señor. De alargar más el tiempo, Señor, de incrementar más errores, Padre, así como el pueblo de Israel estuvo rondando por 40 años. Tanto tiempo, Padre, y que tan solo les tomaba solamente 35 días para tomar esa tierra prometida, Señor. Y a veces nosotros estamos así, Padre. Así como Moisés también. 40 años cuidando ovejas, Padre. Tratando de ayudarte. Matando a un egipcio también, Señor. Padre, sé con nosotros. Que tu Espíritu habla en nuestros corazones, Señor. Y Padre, que podamos analizar nuestras vidas. No la vida de nuestro hermano a un lado, pero nuestra vida propia, Señor. Y Padre, si hemos cometido un error, si estamos en una dirección equivocada, Padre, ayúdanos a poder regresar, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta experiencia que Abraham y Sarai tuvieron, Señor. Aún a pesar de los errores, tu gracia y tu misericordia estuvieron ahí también, Señor. Aún así, tú le llamaste el Padre de la fe, Señor. Gracias por todo, Padre, y aún así ahora el tiempo de que nosotros podamos recordar también lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Padre. Padre, que nuestro corazón esté en esa actitud, Señor, de agradecimiento, de gozo, Padre, de saber que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús.